La violencia en los videojuegos siempre está en boca de todos. No son pocos los que cuando ocurre alguna que otra tragedia, culpan de forma injusta a la industria del entretenimiento interactivo como determinante de la causa. No son pocos los títulos que han estado en el ojo del huracán desde hace años por ser considerados juegos violentos. Ocurre cada lanzamiento de GTA o en este caso más reciente con God of War o Red Dead Redemption 2. Parece que remarcar la violencia en los videojuegos es una constante de la industria, al contrario de lo que ocurre en otras. Obviamente no podemos negar la evidencia. Hay videojuegos que basan su concepto en la violencia. Los hay incluso que se recrean en ello, proporcionándonos un festival de píxeles rojos que a veces son la envidia del mismísimo Quentin Tarantino, al que curiosamente nadie recrimina por sus escenas explícitas. Por eso hemos querido hacer una lista con los 10 videojuegos más violentos con los que me he topado, esos que van más allá de los disparos y se centran en satisfacer a los consumidores por medio de violencia desmedida y que puede ser hasta innecesaria. Hay muchos títulos, pero únicamente me enfocaré en aquellos títulos en los que apenas comienza la acción y ya la sangre empieza a brotar. Sin más relleno, pónganse cómodos porque están por ver los 10 videojuegos más violentos de la historia. Número 10. Manhunt. Sabemos de sobra que Rockstar le va la marcha y les encanta avivar la polémica en cada uno de sus lanzamientos. La gran mayoría de sus desarrollos, además de desbordar la calidad por los cuatro costados, no se cortan ni un pelo en sus intenciones y les gusta ser verdaderamente gráficos. Su culmen en este aspecto lo ostenta Manhunt, título publicado en 2004 que destaca principalmente por su violencia extrema. Su secuela publicada posteriormente no se quedaría corta. En Manhunt tomamos el control de James Earl Cash, un personaje inspirado incluso físicamente en James Earl Ray, sentenciado a muerte por inyección letal. Finalmente solo lo sedan para hacerle participar en un juego macabro en forma de película snuff, en un desarrollo en que prima el sigilo y en el que el protagonista deberá hacer todo para sobrevivir, y entre eso incluyen asesinatos y ejecuciones de lo más salvajes. Rockstar incluso tuvo problemas judiciales por un asesinato realizado por un joven que, supuestamente, estaba obsesionado con el juego. Número 9. Hatred. La violencia en los videojuegos a veces se utiliza como un simple reclamo comercial, y ese es el caso de Hatred. Desarrollado por los polacos Destructive Creations, el título creó polémica y atención con sus trailers controvertidos y sanguinarios, más de 100.000 vistas en un par de horas, cuando el juego recibió la luz verde en Steam. De hecho, fue el primer juego de categoría AO, o sea, violencia extrema, publicado en dicha plataforma. Fue GOG la que se negó en distribuirlo por ser excesivamente violento e inmoral. En Hatred encarnamos a un psicópata que odia a la humanidad y arranca un genocidio a gran escala, asesinando a todo aquel que se le cruza por el camino, sea civil o no. La aventura usa una perspectiva isométrica para ofrecer la acción, pero no se corta ni un pelo a la hora de mostrar cruentos asesinatos. Es la única gracia de este título, de un juego bastante pobre en todos sus aspectos y del que nadie hubiera hablado de no ser por la controversia generada. Lástima. Número 8. Mad World. El juego nos lleva a una ciudad llamada Barrigan City, sumida en un caos apocalíptico y bajo el control del resto del mundo, pero lo que nos importa es el show.
para ello tenemos que acabar con todo aquel que se nos cruce por el camino tratando de realizar la muerte más espectacular posible, ya sea utilizando armas, la icónica motosierra o cualquier objeto del escenario con el fin de obtener puntos necesarios para hacer frente al jefe final. Toda la violencia se rebunda con el diseño blanco y negro de la aventura, en la que solo se variaban las tonalidades con el rojo de la sangre. Número 7. Mortal Kombat. Otro imprescindible al recopilar un top de videojuegos violentos es la saga de Mortal Kombat en general, y lo hace principalmente por los icónicos Fatalities, marca de la casa de la franquicia de lucha desde comienzos de los 90 y que ha acompañado en todas las entregas de la serie desde entonces hasta la actualidad sin excepción alguna. Si no los conocen, aunque lo dudo, los Fatalities son los movimientos especiales que poseen los luchadores para asesinar de la forma más drástica posible a sus oponentes. Este tipo de situaciones son tremendamente explícitas y no se reducen solamente a mostrar sangre a borbotones, no, decapitaciones, columnas vertebrales arrancadas son solo algunos de los ejemplos de los que podemos hacer para ganar los combates en Mortal Kombat. Cuando perdemos, ¡oh!, duele mucho. Número 6. Postal. Otro de los míticos es Postal, saga que consta de varias entregas gracias a lo controvertido de su concepto, e incluso tiene su propia película dirigida por Uwe Boll. Ok, esto último no debería ser considerado como algo positivo, ¿verdad? Pero Postal es otro de esos juegos en los que podremos realizar casi cualquier fechoría que se nos ocurra disparando o masacrando a todo aquel que se nos cruce por el escenario. Aunque no haya motivo aparente para hacerlo, en su época uno de los aspectos que más gracia le hacían a los jugadores era la posibilidad de orinar a las víctimas una vez muertas. La saga consta de 2 entregas, sin olvidar que hubo una tercera que se quedó en el camino, ya que fue finalmente cancelada. Número 5. Carmageddon. Tampoco podía faltar Carmageddon en el recopilatorio de los videojuegos más violentos, uno de los títulos que más telediarios ha acaparado debido a su violencia extrema. Seamos sinceros, una propuesta que invita a atropellar a peatones en sus carreteras, resultando vencedores al ser quienes más puntos obtuvieran, además de tener bonificaciones extra al atropellar a ancianos y gente en silla de ruedas. Obviamente era una propuesta que generaba controversia y ha sido perseguido por el concepto tan descabellado que lleva por bandera, siendo prohibido incluso en varios países, pero a su vez su particular y desenfadado enfoque atrajo a muchos jugadores en la época de los 90 para ser un poco el cafre delante de las pantallas. Hace poco, en 2016, se publicó Carmageddon Max Damage, la última entrega hasta la fecha de la saga en la que todos los coches son rojos. Número 4. Hotline Miami. Publicado en el 2012 por Devolver Digital, quedamos ensimismados por la ambientación ochentera de Hotline Miami, y lo mismo ocurriría con su secuela, publicada en 2015. En ambos títulos, el jugador está prácticamente obligado en todo momento a limpiar el escenario de cualquier enemigo que se interponga en nuestro camino por medio de mecánicas variadas que combinan la acción con el sigilo. Además de destacar por ser juegos difíciles, también lo hacían por sus ejecuciones, con las que tinta de rojo todos y cada uno de los rincones del escenario, un hecho que, a pesar de ser un juego con gráficos de píxel gordo, resultaba igualmente estremecedor.
Número 3. Chiller. Chiller es un videojuego arcade publicado en 1986 que 4 años más tarde sería porteado a NES, siendo el centro de la polémica por aquel entonces debido a su excesiva y gratuita violencia. En Chiller se toma el papel de un verdugo que debe torturar y mutilar a sus víctimas indefensas en todos los niveles del juego, que hacen referencia a divertidas películas de terror. Una aventura que podía controlarse con las pistolas de NES. El objetivo era el de matar a todos los inocentes lo más rápido posible, sometiéndolos a todo tipo de torturas medievales. Si encontrábamos estos elementos de tortura, la espectacularidad aumentaba, reflejándose en muertes todavía más sangrientas. Número 2. Thrill Kill. Thrill Kill es un título de 1998 desarrollado por Paradox, previsto para la primera PlayStation. El concepto de la aventura era tan demencial que nunca llegó a publicarse, aunque por la red se pueden encontrar versiones casi definitivas del juego. Fue el primer videojuego que obtuvo la calificación de solo para adultos por parte del sistema ESRB, una auténtica rareza que pocos han obtenido. Para darles un ejemplo, en esta lista únicamente Manhunt 2 y Hatred ocupan esa categoría. Se trata de un juego de lucha que permite incluso combates de hasta 4 jugadores y que trataba de beber del éxito de la franquicia de Mortal Kombat, pero buscando la controversia se excedieron en el desarrollo por medio de decapitaciones, violencia excesiva e incluso ápices sexuales en las ejecuciones. Por eso el título nunca llegó a ver la luz de forma oficial. Número 1. God of War. Hablar de God of War es hablar de una de las sagas más salvajes de la historia, aunque con el reinicio de la franquicia parece que Kratos se ha calmado un poco debido a su boy. Igualmente, le encanta masacrar y descuartizar a todo lo que se cruza por el camino como buen dios de la guerra que es. En su historial, tiene el haber liquidado a todos los dioses de la mitología griega, dejándonos para el recuerdo escenas de lo más bestias e inolvidables, como cuando le arranca la cabeza al dios Helios o cuando le corta las piernas a Hermes. En sus combates vemos cómo parte a enemigos por la mitad o decapita medusas. Kratos es un personaje que, aunque ahora está un poquito más ablandado con eso de la paternidad, pasará a la historia precisamente por no tener contemplación a la hora de ajusticiar a sus enemigos. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado, recuerden dejar su like, suscribirse a este canal activando la campanita, pero sobre todo, que compartas este video, y todos los demás, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y también te invito a seguirme en Twitter, el link en la descripción. Les habló Curiosamente Loco. Cuídense mucho. Chao.